El drama de Jesús. Anexo. Un médico analiza la crucifixión. Resumen de un artículo publicado originalmente en Arizona Medicine por el Dr. Truman Davis. La crucifixión fue inventada por los persas en el año 300 a.C. y perfeccionada por los romanos en el año 100 a.C. Es la muerte más dolorosa jamás inventada por el hombre. Aunque a simple vista no se aprecia su gravedad, lo terrible de la crucifixión no está tanto en el dolor de los clavos, sino en la asfixia, que es, a decir de muchos médicos, la peor muerte. La muerte por asfixia dura normalmente 5 minutos, en que el agonizante se debate entre la vida y la muerte con desesperación. La crucifixión está diseñada para prolongar la asfixia durante varios días y obliga al crucificado a evitar la asfixia a costa del dolor espantoso de elevar su cuerpo sobre los clavos. Jesús desea sufrir. Por eso, rechaza el vino anestésico, hoy diríamos, rechazó la morfina, ese vino que le ofrecieron los soldados romanos, porque él desea sufrir y debe pagar por los pecados del mundo. Una vez que el crucificado ha sido clavado a la cruz, queda en una posición anatómica imposible de mantener. Las rodillas de Jesús se flexionan a unos 45 grados y se ve obligado a soportar su peso con los músculos de su muslo y sobre los clavos de sus pies. En pocos minutos comienzan los calambres severos en los músculos del muslo y la pantorrilla. A medida que la fuerza de los músculos de las extremidades inferiores de Jesús se cansaba y se acalambraba, el peso de su cuerpo tenía que ser transferido a sus muñecas, sus brazos y sus hombros. A los pocos minutos de ser colocado en la cruz, los hombros de Jesús se fueron dislocando porque no se puede soportar mucho tiempo esa postura. Minutos después, los codos y las muñecas de Jesús se dislocaron. El resultado de estas dislocaciones de las extremidades superiores es que sus brazos eran 9 pulgadas más largos de lo normal, es decir, más de 20 centímetros más largo de lo normal, como se muestra claramente en la sábana santa, en cumplimiento de la profecía que decía: «Soy derramado como el agua, y todos mis huesos están fuera de las articulaciones». Después que las muñecas, los codos y los hombros de Jesús se dislocaron, el peso de su cuerpo sobre sus brazos causa la completa dilatación del pecho en su posición de máxima aspiración, completa de aire que no puede exhalar. Para exhalar, Jesús tenía que hacer presión contra los clavos en sus pies para levantar su cuerpo y permitir que su caja torácica se moviera hacia abajo y hacia adentro para expulsar el aire de sus pulmones. La víctima crucificada está obligada fisiológicamente a moverse hacia arriba y hacia abajo en la cruz, levantándose al menos 30 centímetros para poder respirar cada vez que necesitaba expulsar el aire. Es decir, al menos una vez por minuto, hacía falta levantarse sobre los clavos de los pies y de las muñecas para poder exhalar el aire. Pero esto no es todo. La crucifixión es una catástrofe médica. El proceso de respiración causa un dolor tan insoportable que lo único que puede obligar a una persona a sufrirlo es el terror absoluto de la asfixia. A medida que avanzaban las 6 horas de la crucifixión, Jesús era cada vez menos capaz de soportar su peso sobre sus piernas, a medida que los músculos de sus muslos y pantorrillas se agotaban cada vez más.
La asfixia comienza a sentirse a los pocos minutos de la crucifixión. Sus movimientos hacia arriba y abajo de la cruz para respirar le causaron un dolor insoportable en las muñecas, los pies y los codos y hombros dislocados y en sus piernas y pies. Los clavos de las muñecas causan un dolor atroz porque tocan justamente en el nervio mediano que en Jesús estaba destrozado. Sin embargo, se veía obligado a renovar ese dolor a cada movimiento para evitar la asfixia. Cuando los romanos quisieran acelerar la muerte, simplemente romperían las piernas de la víctima, haciendo que la víctima se asfixiara en cuestión de minutos. Esto se llamaba crucifragrum. Los movimientos se van haciendo menos frecuentes a medida que Jesús se agota, pero el terror natural de la asfixia lo obliga a continuar en sus esfuerzos por respirar. Además, Jesús estaba cubierto de sangre y sudor, la sangre de la flagelación que casi lo mata y el sudor como resultado de sus violentos intentos involuntarios para expulsar el aire de sus pulmones. Esta sangre y este sudor atrae multitud de moscas, que son un tormento añadido. Además, a lo largo de todo esto, estuvo completamente desnudo, y los líderes de los judíos, las multitudes y los ladrones a ambos lados de él se burlaban, juraban y se reían de él. Todo esto a la vista de su propia madre. Al respirar muy poco, su nivel de oxígeno en la sangre comenzó a decaer. Además, su nivel de dióxido de carbono en la sangre comenzó a aumentar. Este aumento en el nivel de dióxido de carbono estimuló a su corazón a latir más rápido para aumentar el suministro de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Al tener muy poco oxígeno y demasiado dióxido de carbono, Jesús desarrolló taquicardia. El corazón de Jesús latía más y más rápido. Su pulso era probablemente de unos 220 latidos por minuto, el máximo normalmente sostenible. El centro respiratorio en el cerebro de Jesús envió mensajes urgentes a sus pulmones para respirar más rápido, y Jesús hubiera comenzado a jadear de haber podido expulsar el aire. Pero lo que ocurrió en cambio es que la sensación de asfixia se volvió constante. Los reflejos fisiológicos de Jesús exigieron que respirara más profundamente, e involuntariamente necesitaba moverse hacia arriba y hacia abajo de la cruz mucho más rápido, a pesar del dolor insoportable. Por eso los movimientos agonizantes espontáneamente comenzaron varias veces por minuto, para deleite de la multitud que lo abucheaba, de los soldados romanos y del Sanedrín, que le gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Recordemos que Jesús no ha bebido nada durante 13 horas, desde las 8 de la noche del día anterior aproximadamente, y había perdido mucha sangre. Jesús dijo: «Tengo sed», porque su cuerpo estaba exigiendo líquido. Al estar tan deshidratado, la presión sanguínea cayó alarmantemente. Su presión arterial era probablemente de 80-50, lo que es bajísimo. Estaba en shock de primer grado, con hipovolemia, bajo volumen de sangre, taquicardia, frecuencia cardíaca excesivamente rápida, taquipnea, frecuencia respiratoria excesivamente rápida, e hiperhidrosis, sudoración excesiva. Alrededor del mediodía, el corazón de Jesús probablemente comenzó a fallar. Sus pulmones tienen que haberse llenado de edema pulmonar. Esto solo sirvió para exacerbar su respiración, que ya estaba severamente comprometida. Jesús estaba en insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria.
Para salvar su vida necesitaba desesperadamente una infusión intravenosa de sangre y plasma. Plasma y sangre se empiezan a acumular en el espacio alrededor de su corazón llamado pericardio. Este líquido alrededor de su corazón causó un taponamiento cardíaco, es decir, provocó que el corazón de Jesús no latiera correctamente. Debido a las crecientes demandas fisiológicas en el corazón de Jesús, Jesús probablemente sufrió ruptura cardíaca. Su corazón literalmente estalló. A las 3 de la tarde Jesús dijo, Tetelestai, que significa, está terminado, todo está cumplido. En ese momento entregó su espíritu y murió dando un fuerte grito, lo que médicamente es injustificable. Esto prueba que entregó su vida cuando quiso, milagrosamente, pues un crucificado muere por asfixia, por no poder expulsar el aire, y Jesús murió expulsando con vigor el aire, dando un gran grito. Por eso el centurión, acostumbrado a ver morir crucificados, dijo asombrado y atemorizado, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cuando los soldados vinieron a Jesús para romperle las piernas, ya estaba muerto. No se rompió ni un solo hueso de su cuerpo, en cumplimiento de la profecía del Cordero Pascual, no le quebrantaréis ni un hueso.